Y en esta noche yo quiero saludar a Joshua Bellot, quien es economista y analista, y nos acompaña en esta noche para hablar de un tema fundamental, el modelo económico. ¿Qué pasa con ese modelo económico que maneja el gobierno y que se niega a cambiar? Preguntas que le estaremos haciendo a Joshua. Buenas noches y bienvenido. Gracias por acompañarnos. Paola, para mí el gusto. Cuando me escapo a La Paz, pues siempre ruego que me reciban en algún medio. Nosotros aprovechamos de tenerte acá. No, muchas gracias y un gran saludo a la ciudadanía, a la ciudad de La Paz especialmente. Joshua, el modelo económico, social, productivo, ese largo nombre que tiene, ¿funcionó en algún momento? No funcionó en ningún momento. En realidad fue un engaño muy bien montado. Porque, mira, es cierto que hemos tenido crecimiento, un crecimiento interesante, digamos, al menos en la época que llamaron de auge, ¿no? Pero no, en realidad no era un crecimiento de calidad, no era un crecimiento robusto y era un crecimiento también artificial y engañoso. Claro, había mucho dinero, exportábamos mucho gas, teníamos gas. Los precios estaban por las nubes y entonces empezó a ingresar mucho dinero a Bolivia, especialmente dólares, y eso se traducía en emisión monetaria, porque por cada dólar que entra tú podías emitir 7 bolivianos. Esa es la idea un poco, para que esté en equilibrio el tipo de cambio con los bolivianos. Y entonces aprovecharon para hacer crecer el Estado en vez de que ese dinero lo utilicen los privados, de que se invierte, de que se genere o se regenere la producción, digamos, se reproduzca. Y solo empezaron a gastar. Entonces es básicamente de la misma forma como si tú te sacaras la lotería y claro, a ti te gusta la fiesta, te gusta el carnaval de Oruro y entonces vas, gastas toda tu plata, la pasas bien y todo el mundo te dice, pucha, tiene plata, está muy bien, pero resulta que en 1, 2, 3, 4 años ya no tienes dinero. En cambio, puede haber otra persona que ha recibido la misma lotería, la misma cantidad que tú, y lo que ha ocurrido es que este señor, en vez de gastar, de farrear, ir de fiesta, lo que ha hecho es invertir. Y entonces esta persona en 3 años tenía, en vez de $1 millón, digamos, tenía 3. Eso es lo que nunca ocurrió en Bolivia, y lo que ocurrió solo fue despilfarro, solo fue farra, y por eso ahora no tenemos gas, no tenemos recursos, no tenemos dólares, no tenemos hidrocarburos y todo está de cabeza. Les duró un poquito porque había mucha plata, obviamente, ¿no? Pero pese a esta bonanza económica, entre comillas, ¿la pobreza aumentó en el país? Claro que sí, claro que sí. Yo te decía hace un momento, la calidad del crecimiento es lo que importa. Mira, tú puedes tener un país que tenga 10 personas solamente. Entonces, de estas 10 personas hay un país que 3 producen y los demás se dedican al comercio y a lo que pueden, ¿sí? Solo 3 producen y son 10 personas. Y entonces entra un gobierno socialista y te dice, yo soy el papá Estado, estos 3 son muy ricos, son millonarios, y entonces yo les voy a quitar el dinero a ellos y lo voy a redistribuir a los 7. Pero entre que les quito y lo distribuyo, yo me quedo con la mayor parte. Eso es lo que ha ocurrido en Bolivia. Pero comparemos 2 economías. Esta economía, donde producen 3 y 7 que comercializan, digamos que esta economía ha crecido en un 6%. Es un buen crecimiento. Pero hay otra economía que también tiene 10 personas, pero que en esta economía producen 7 y solo 3 comercializan. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Que es muy fácil, digamos, ¿no? Estas personas que producen tienen un excedente que se lo apropian directamente. En cambio, en la economía donde solo producen 10, estos 3 son beneficiados, se apropian directamente, pero el gobierno les quita y los redistribuye entre los demás, ¿no? Esa es una gran diferencia, pero resulta que esta última economía ha crecido solo en 3%. Entonces todo el mundo dirá, no, pues nuestra economía es genial, donde producen solo 3 y los demás comercializan, hemos crecido en 6%, pero es un crecimiento mentiroso. Porque en realidad en esta otra economía donde producen 7 y 3 comercializan, estas personas se han hecho ricas, los excedentes van directamente a ellos. Y lo que les quita el gobierno solo es para 3. Entonces ellos viven bien también del comercio, ¿no? Entonces no importa que esa economía que es robusta crezca en 1%. Ese crecimiento va a ser mejor que el crecimiento de la otra. Ahora, dentro de este modelo, por ejemplo, las condiciones para la producción, para la generación de empleo, en vez de mejorar, ¿se deterioraron más? Claro que sí. Por eso ha aumentado la informalidad en Bolivia.
El 2005 la informalidad alcanzaba el 64%, ya era un porcentaje alto. 64% de todos los que estaban en edad de trabajar eran informales, pero para el 2023-2024 probablemente estemos superando el 85%. Lo malo del empleo informal es que depende de la actividad económica. Cuando hay platita, todos venden, pues, ¿no? Claro. Y los caseritos te dicen, he vendido bien, hay demanda. Claro. Cuando se pierde la plata, que es lo que ha ocurrido ahora, entonces todo el mundo dice, pero no hay quien me compre, no hay demanda. Eso es lo malo de la informalidad. En cambio, uno que produce hace que una economía sea sostenible en el tiempo. Él no necesita que necesariamente lo macro, la actividad económica esté bien, porque él está produciendo. Y si la demanda interna no está bien, puede exportar, entonces tiene muchas posibilidades. Entonces uno quiere una economía donde realmente se produzca mucho y, por supuesto, valor y empleo. Eso va de la mano. Pero para eso necesitas también un gobierno que te facilite las cosas, no que te limite las libertades económicas. Somos el tercer infierno fiscal del mundo. El gobierno ha crecido tanto que nos quita toda la riqueza a todos, porque mira, la riqueza en un país, lo que llamamos el Producto Interno Bruto, es una torta, la riqueza es limitada. Y entonces vienen los actores económicos, están los privados, están las familias, están las empresas, todos empiezan a comer de la torta, pero en nuestro caso el gobierno se lo come casi toda la torta, todos los recursos. Entonces no te deja espacio para que los privados, que son los llamados a producir y a dar empleo, lo puedan hacer de manera adecuada. Entonces ese es el proceso que hemos vivido durante todos estos años. Ha sido paulatino, no se ha notado. Por eso todo el mundo creía que estábamos bien y demás, pero no se han dado cuenta que estábamos en la época de farra y no estábamos invirtiendo para el futuro, no habíamos pensado en nuestros hijos y en nuestros nietos. Ese es un pecado del gobierno, por supuesto, porque ellos se supone que deben mirar el futuro porque ellos son coyunturales. Para ir cerrando la entrevista, Yasua, el poder adquisitivo ha caído y las empresas han decrecido, lo que va a complicar más todavía la situación económica. Mira, siempre hago la comparación. El gobierno discursivamente te dice, el 2010 Bolivia tenía un Producto Interno Bruto de 9.000 millones de dólares. Y te dicen, nosotros lo hemos cuadruplicado, casi lo hemos quintuplicado, hemos llegado a más de 40.000 millones de dólares. Y dicen, bueno, somos los mejores, la mejor economía y todo eso. Pero resulta que cuando ves la cifra en términos reales, la del poder adquisitivo, la que significa el crecimiento de cuántas naranjas están aumentando, cuántos panes, cuánto de carne estás aumentando, o sea, lo real, lo que se toca, resulta que esa economía no ha crecido tanto como creemos. En realidad 2/3 de ese crecimiento son solo precios, son solo inflación. Entonces, entre el 2010 y el 2023 hemos tenido una inflación generalizada del 70%. Y mira, ese 70% nosotros podemos compararlo con el crecimiento real de los salarios, no del salario mínimo, porque el salario mínimo sabemos que es también discurso gubernamental, ¿no? Era 400 bolivianos el 2009, creo, y ahora son 2.500 bolivianos, 5 veces más hemos aumentado. Pero el salario real resulta que ha crecido máximo en un 20% desde el 2010 hasta el 2023. Entonces tú restas la inflación, 70% menos el 20%, es un 50%, que es la pérdida del poder adquisitivo de los salarios. Lo que compro hoy con mi salario es la mitad de lo que compraba el 2010. Pero no lo hemos visto llegar, ha sido paulatino, de a poquito te han ido quitando tus ingresos y entonces en 2024 se empiezan a subir más los precios de toda la canasta familiar, pero como ya se había deteriorado tu ingreso, entonces ahora notas y ahora dices, estamos en crisis, ya no me alcanza, pero no te has dado cuenta que te han quitado el salario durante todo este tiempo, ¿no? Por supuesto. Joshua, gracias por habernos visitado, por estar en nuestros estudios, hablar de estos temas importantes. Como muchos dicen, es fácil ser buen padre cuando hay mucho dinero. El próximo gobierno va a tener una tarea bastante difícil en materia económica. Un placer haber conversado contigo. Gracias, Paola. Muy buenas noches. Joshua Abellot, economista, analista, quien nos acompañó a entender un poquito el tema económico y lo que viene todavía más adelante.